Hola, buenas tardes. Bueno, pues Andrés y yo preparamos un decálogo de cómo hablar con los más jóvenes, los menores de edad, sobre drogas, sobre todo porque es un tema tabú y porque a los adultos nos da como mucho susto abrir como esa caja de Pandora, ¿no? Entonces, tenemos 10 puntos. Eh, y entonces el primero es que la idea de un mundo sin drogas no es realista. Tenemos que reconocer que las sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas están allí y hacen parte de nuestra cotidianidad. Y querer que no existan no las va a hacer desaparecer. Por eso decimos, es mejor apoye y no castigue. Abrir espacios para hablar con los chavos, ¿no? Y fortalecer los vínculos en la familia para ello. El 2, Andrés. Hola, gracias Angélica y gracias Alejandra. Es un gusto estar participando en este Dromofest y pues agradeciendo a todo el equipo de Dromómanos y compartir el espacio con grandes ponentes como quienes nos antecedieron y quienes continuarán. Pues justamente tú has mencionado, Angélica, que desarrollamos este decálogo en el cual el segundo punto es que la guerra contra las drogas ha dañado más a la humanidad y por lo tanto a las niñas que ninguna sustancia psicoactiva. Y es por eso que tanto Angélica y yo y muchísimas personas y organizaciones nos sumamos a exigir una regulación por la paz. Les podemos invitar a que consulten esta agenda, este espacio de movilización y que también reconozcamos que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes también pueden ser constructores de paz y memoria. Eso lo recomendamos asociado al ejercicio de construcción de paz que se realizan también en las Brigadas Nacionales de Búsqueda en las comunidades escolares. Para lo cual, si me permiten, yo lo que quería compartir para hacer énfasis en este punto es que en la guerra contra las drogas se violan los derechos de pues, todas las personas y con énfasis en las niñas y los niños. Sobre eso hay una excelente publicación del Transnational Institute y yo quería, pues, con spoiler alert, comentarles que justo en Los huérfanos del narco, el escritor, frente al caso que todavía seguimos exigiendo justicia, termina su libro diciendo que no son buenos tiempos para la infancia de este país. Explica en este libro mucho de cuáles son los daños que ha generado la guerra y que no podemos negar que es en este contexto en el cual se da este diálogo, ¿no? Sobre todo si nos encontramos pues con una persona menor que está usando sustancias psicoactivas, no podemos negar el contexto de la violencia. Entonces, es el énfasis sobre que la guerra es lo que más daño hace, el énfasis en reconocer que ninguna planta, ninguna sustancia psicoactiva, química, natural o sintética dispara, ni desaparece, ni levanta, ni secuestra a nadie. Y que eso es lo que ocurre en el marco de la guerra contra las drogas. Otro de los puntos que hemos incorporado en este decálogo es, digamos, sí a la marihuana medicinal para niñas, al cannabis medicinal y la lucha por el acceso a la salud, ya que estas van de la mano también para quienes son menores de edad. Esto lo reconoce desde una expresidenta suiza hasta el gran referente que tenemos en México, que son las mamás que cultivan, como la organización de Mamá Cultiva, o el caso de la lucha que han desarrollado tanto Carlos como Margarita Garfias, gracias a quienes tenemos también nuevos accesos a nuestro derecho y es para toda la población. No queremos dejar de reconocer a quienes nos enseñan en este andar. Y también reconocer nuestro cuarto punto del decálogo, que es que cuando vayamos a tener este diálogo, ya sea como docente en una escuela o como mamá o papá o en familia, evitemos hablar de las drogas en abstracto. No hablemos de la droga como si fuera ese ente que si consumes poco es estimulante y si consumes mucho depresivo, porque a veces se habla así y creemos que tenemos que hablar de las sustancias psicoactivas en plural, reconociendo sus diferencias, sus diversidades, que las hay lícitas e ilícitas, como nos comentarás también más adelante, Angélica, y que esto nos implica siempre partir de que no es decir las drogas son malas, las drogas hacen daño, porque eso no nos va a llevar a ningún punto de la conversación más que quizás a más curiosidad o a este tema de lo prohibido. Partimos de las nociones que nos presenta la reducción de riesgos y daños, que es hablar de la persona
la sustancia y el contexto. Esto nos permite dar cabida a reconocer la diversidad de sustancias que se encuentran en nuestro entorno. México es un país en el cual crecen de la tierra sustancias maestras y sagradas, y también de producción y de tránsito y de uso de estas sustancias. Hablemos de dosis, hablemos de calidad, hablemos de con qué se mezclan estas sustancias, de los policonsumos. Tenemos que hablar de todo eso en el tema de las sustancias, pero también darle cabida a la subjetividad de la persona. ¿Quién es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está física, mental, espiritualmente, anímicamente? Démosle cabida como sujeto y no solo como objeto que recibe información. Y esto siempre asociado al contexto. No va a ser lo mismo una experiencia psicoactiva si esta se da en la playa, que en el bosque, que en la casa, que en casa de un compa o en la calle, donde nos enfrentamos a muchos riesgos que poco y nada tienen que ver con la sustancia y todo con el contexto. Y en muchísimas ocasiones ahí es donde podemos reducir principalmente los riesgos y daños, así como tener experiencias donde gestionemos nuestros placeres, donde los abracemos. Tenemos que poder hablar de goce y de placer también con las niñas y con los niños. Muy bien. En el número 6 decimos, no solo existen personas sobrias o, entre comillas, adictas. No, es muy importante reconocer que esto es una falsa dicotomía que niega la realidad en el continuum de uso de sustancias y la diversidad de experiencias según, nuevamente, las características de las personas, su biografía y los contextos. ¿No? Esta idea que nos hemos hecho de que iniciar o experimentar con un tipo de sustancias necesariamente lleva a una situación de uso problemático o de dependencia no es real. Muy pocas personas, menos del 1%, en México el 0.6% de la población, solamente desarrolla dependencia. ¿No? Entonces, esto es para decir que es una condición muy particular, ¿no? Nuevamente que tenemos que leer en el contexto de persona, sustancia, contexto. Lo otro es que las trayectorias tampoco son lineales. Muchas personas prueban alguna vez alguna sustancia y nunca más la vuelven a usar. Otros la prueban, luego pasan a un uso más regular, habitual, y ya, ¿no? Por algunas circunstancias de su vida eso para allí, ¿no? Se embarazan, se casan, cambian de ciudad, etcétera. Quizás algunas personas pasen por un episodio de uso problemático o de dependencia incluso, pero eso no significa que esa persona se va a quedar para siempre en ese momento de su vida, sino que con el acompañamiento adecuado, digamos, puede volver, o bien, según lo desee, a tener uso regular o a plantearse desde la abstinencia, ¿no? Entonces es súper importante, insistimos, en deconstruir esta idea de sobrio adicto, ¿no? Y de hablar, por ejemplo, de limpio, no limpio, ¿no? No. Todos, esta similitud entre el uso de sustancias y la limpieza moral insta a la discriminación y el estigma hacia las personas que usan sustancias. Fundamental no separar entre sobrios y adictos, porque eso es romper el paradigma del que venimos, ese paradigma abstencionista, estigmatizante, patologizante, criminalizante. Poder hablar de este continuum, de poder cómo acercarnos. Y eso va muy de la mano con nuestro otro punto número 6, que es escuchar, no sermonear. Ahí lo que decimos, Angélica y yo, es, digamos, sí al diálogo, no a la aclamada, tengamos la conversación sobre drogas, que vemos en muchas películas y series que hay un momento en la vida donde se tiene que tener la conversación sobre temas sexuales y sobre las drogas. Esa conversación no es impositiva, es adultocentrista, es lineal, moralina, prejuiciosa y desinformada. Se vale decir, no sé, busquemos esta información juntas y juntos, acudamos a fuentes de información rigurosa que no necesariamente pues repliquen este otro paradigma que se basa en la guerra, que justo ahora estamos cumpliendo 50 años de que la declaró un presidente gringo, y que en esta escucha es abrirse a un montón de temas. A mi parecer, no hay tema que no podamos hablar con los niños. Yo sé que hay personas de muchos países que nos escuchan y saludamos con mucho entusiasmo a la audiencia, ya leeremos también sus comentarios, pero yo quería compartir un par de publicaciones argentinas para poder hablar de estos temas, como es este de Ni Una Menos, donde podemos hablar de perspectiva de género, de feminismos, de muchos temas para una educación en géneros
para infancias más libres. Y hay toda una colección de una gran saga que se llama Chimborote, que también sirve incluso para hablar de temas de memoria, como es las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para hablar de luchadores sociales, para hablar de referentes mexicanas, todos temas que podemos hablar, y las sustancias psicoactivas no son la excepción. Tenemos que poder hablar del goce. Hay pequeñas que conocen el café con leche, fue mi caso, desde antes que aprender a hablar. Y podemos relacionarnos y saber con qué nos estamos relacionando. Podemos abrazar que podemos disfrutar muchísimas cosas en la vida y no quedarnos solo en los daños. Porque si no hablamos, a estas pequeñas y pequeños solo les llegan los mensajes de la violencia que se transmiten en los medios, de lo que se ve en las redes, de lo que se vive en su propio entorno. Y a lo mejor en nuestra escuela, en la familia, también tenemos daños profundos de estas graves violaciones a los derechos humanos. Si hay personas desaparecidas en nuestra comunidad, aprendamos a hablar al respecto, aprendamos a hablar de lo que nos duele, porque negarlo es una doble situación de agravio. Tenemos que conseguir estas herramientas para los cuales no están solas ni solos, hay muchas guías, hay muchas referentes que podemos apelar para poder dar este diálogo libre, informado, gozoso y que sirva para reconectarnos aún más en nuestras comunidades más íntimas. Y en ese sentido también reconocer que nos da temor el uso de sustancias, ¿no? De ciertas sustancias, y que es desde ese lugar, digamos, que queremos aproximarnos, ¿no? Cuando abrimos el corazón, aunque suena un poco hippie, también permitimos, digamos, que los chavos o los menores, digamos, nos puedan acercarse a nosotros en un lugar más horizontal y quizá entre nosotros de construir de dónde viene ese temor. Quizá tuve un hermano, un tío, un padre, una madre que tuvo una situación de uso problemático y entonces está bien contar esa situación, ¿no? Siento temor frente al alcohol porque tu abuela tuvo problemas con el alcohol durante mucho tiempo y yo la pasé muy mal, ¿no? Y entonces abrir, a veces pensamos que los niños y las niñas y los adolescentes no pueden como sostener esto que nos pesa a los adultos, ¿no? Entonces, abrir eso. Y en ese sentido, cuando hablamos de sustancias, interesarnos más para el para qué, ese es el punto 7, y no tanto en el por qué. Cuando les preguntamos, ¿por qué estás usando marihuana? Es una intervención, digamos, que llama a la racionalidad y que hace que se cierre, ¿no? Que te tienes que defender, ¿no? Tienes que construir una razón por la cual. Y quizás no hay una razón racional, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es mucho mejor acercarnos desde el para qué. El para qué abre la posibilidad, ¿no? Abre el interés por conocer qué es lo que está pasando con los chavos y las chavas, ¿no? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la búsqueda allí? Y desde ese interés, digamos, auténtico en su realidad, es mucho más fácil ofrecerle alternativas, digamos, que no pasan necesariamente por la abstinencia, decirle, es como cuando nos decían hace años que no tuviéramos relaciones sexuales o que no fuéramos a la fiesta, ¿no? Quizás no es lo mejor, pero es ofrecerle alternativas para que los chavos y las chavas puedan decidir, digamos, informadamente, pero además reconocernos a nosotros como adultos como acompañantes de su proceso, ¿no? Justamente retomo el punto 1 con esto de que las sustancias ilegalizadas no se van a ir ahí, están allí, están en la escuela, nos gusten o no, están en la esquina de nuestras colonias, nos gusten o no, están en la tele, en la publicidad, en todo lado, a veces hasta en nuestra propia casa. Entonces, por eso es importante decir para qué usamos sustancias. Yo uso café porque me despierta. Yo uso un cigarro porque yo uso cigarro ahí volví al porqué, ¿no? Uso cigarro para matar el tiempo muerto, ¿no? Uso cigarro para sentirme más relajado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otras maneras de sentirse relajado, entonces, por ejemplo. Hay otras maneras de sentirme despierto en la mañana que no pase por el café. Es importante. Quizá tuvimos que haber hecho otro que dijera que esa dicotomía entre sustancia legal e ilegalizada también es ficticia y eso nos genera un montón de cucarachas en la cabeza porque podemos hablar claramente de café, puede haber café en la casa, alcohol en la casa, cigarro en la casa, pero si pensamos en otras sustancias, cocaína, marihuana, eso sí no, ¿no? Andrés.
Totalmente. Ah, Creemos que digo yo, justo están presentes en nuestras vidas cotidianas y también creo que en ese sentido es importante reconocernos como personas usuarias de drogas, como personas cercanas a las sustancias, ya sea, como decías, alcohol, café, tabaco, marihuana, estimulantes o incluso fármacos que se encuentran y que tienen ese tipo de efectos y que a veces son prescritos y que muchas veces se requieren en las familias. Entonces, que como decías, sepamos que están en nuestro contexto y pues entonces en ese sentido, si gustas continuar con el punto 8. lo otro es el alcohol, ¿no? El alcohol también es una sustancia psicoactiva. Es un neurotóxico, es la sustancia que tiene más impactos negativos a nivel físico y a nivel social y emocional, y sin embargo es una sustancia legal. Entonces, ¿cómo hablamos con nuestros menores en general sobre el alcohol? ¿Tenemos alguna plática sobre el alcohol? ¿Construimos alguna pedagogía en torno al alcohol? ¿O dejamos que ellos y ellas experimenten por sí mismos y ahí se ve? Tener la plática sobre el alcohol es súper importante porque alrededor del alcohol se tejen un montón de situaciones, por ejemplo, de violencia de género, accidentes, etcétera. Y es un acercamiento que nos va preparando para tener conversaciones sobre otras sustancias con las que quizás no estemos tan familiarizados y nos dan mucho más temor hemos construido mucho más tabú alrededor de ello, ¿no? Entonces, hablar de los riesgos del alcohol, enseñarle a los chavos y a las chavas cuando esa copa que te pone mal, ¿no? A sentir su cuerpo, a saberse, a reconocer los síntomas que tiene el alcohol, porque el alcohol, al igual que todas las otras sustancias, digamos, no tienen los mismos efectos en todas las personas, ¿no? Nuevamente, contexto, sustancia, persona, ¿no? Depende de la estatura, el género, la edad, la experiencia con la sustancia, el lugar donde la estás consumiendo. Entonces, enseñarle a las y los jóvenes a saber, a reconocer estos efectos que tiene el alcohol en ellos, a saber cuándo es el momento, cuando esta ya es la copa que me va a poner mal, a saber qué cuidados debo tener antes de salir, ¿no? Cuando voy a una fiesta con amigas y amigos. Es fundamental, ¿no? Justamente para enseñar esta idea del cuidado de sí y romper con el estigma de que si somos usuarios o usuarios de sustancias, entonces no tenemos ningún cuidado por nuestra salud, no nos interesa nuestra salud. ¿Sí? No usamos sustancias para destruirnos, quizás algunas personas, muy pocas, ¿no? Pero la mayoría de personas usamos sustancias porque queremos sentirnos bien, porque queremos socializar, porque queremos relajarnos, porque queremos despertarnos, ¿no? Zafarnos del estrés, etc. Entonces, las y los jóvenes también usan sustancias porque quieren acceder al placer, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que decía Andrés hace rato, ¿cómo gestionar esos placeres, ¿no? De la mejor manera posible. Y al igual que con este es el punto 9, al igual que con la educación sexual, podemos iniciar una educación sobre las sustancias psicoactivas desde muy temprano en la vida, ¿no? Evitando reforzar el miedo y los prejuicios frente al tema. Entonces, ¿y cómo hablamos de drogas con niños y niñas? Bueno, no les vas a hablar de cocaína, ¿no? Pero sí les puedes enseñar esto de cómo te sientes en este momento. Por ejemplo, reconocer las emociones es fundamental. Reconocer qué pasa cuando, por ejemplo, ves mucha tele, ¿no? No es una sustancia, pero es un comportamiento que altera, digamos, el sistema eh, afectivo, ¿no? Y la disposición. Entonces, o sea, enseñarle a los niños a reconocer eso, ¿no? Ciertas situaciones los hacen sentir enojados o ansiosos, digamos, y de qué otras maneras puedo calmarme, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando me siento frustrado? Primero, insisto, reconocer esas emociones, etiquetarlas, es súper importante poder nombrarlas y luego ofrecerles alternativas para que ellos y ellas puedan manejar esto. Sí, me enoja perder, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con esto? Me enoja cuando mis amigos me dicen que no quieren jugar conmigo. Y entonces, ¿qué hago con esto? Eh, Me quiero tomar 4 juguitos Jumex. Bueno, ¿por qué no me puedo tomar 4 juguitos Jumex y solo uno al día? Por ejemplo, ¿no? El azúcar también es una sustancia psicoactiva, también altera a los niños y niñas y quien no lo crea, le invito a una fiesta infantil. Digamos, y entonces allí está presente el asunto de la regulación, de la autorregulación, ¿no? Porque no podemos no podemos estar en todas las fiestas
cuando ya los chavos son más adultos, más grandes, viendo cuánto toman, qué toman, ¿no? Pero esa educación de la autorregulación, de conocer su cuerpo y sus emociones es fundamental. Y conocer qué los lleva a actuar, insisto, ¿para qué quiero usar esto? ¿Para que me acepten mis amigos? ¿Cómo me siento con esto? O sea, ¿realmente quiero usar esto? O tengo un poquito de susto y entonces no. Pero entonces abrir eso, que los chavos puedan, los y las chavas puedan decir si se sienten cómodos o que no están seguros de usar o no usar, solo es posible si abrimos un espacio de confianza y de sostén. Bien. Y luego tenemos el último, el 10, y es justamente esto de acompaña, escucha, dialoga, observa, respeta y confía. La relación que tú estableces con tus hijos y tus hijas, con tus primos y primas, con tus sobrinos y sobrinas, es única. ¿Sí? El diálogo en torno a la sustancia no es una cosa que sale, como dice Andrés, a ver, vamos a hablar. No, se da en la medida en que construyes ese vínculo, en la medida en que en el día a día estableces espacios para hablar, para compartir también que tú también te sientes mal, que cuando te duele la cabeza te tomas una aspirina, por ejemplo, y esa es una sustancia, ¿no? Para reconocer que hay unas medicinas que son de papá y mamá o que son de los adultos y que los niños y las niñas no pueden usarla. Los niños y las niñas entienden, por ejemplo, muy tempranamente que no pueden usar café, aunque está en la mesa el café, ¿no? No hay, el café no está guardado bajo llave, ¿no? Lo mismo con las sustancias, ¿no? En la medida en que nutrimos esa relación, seguramente podemos abrir este espacio. ¿Con quién quieres que tus hijos, tus hijas y los menores en general hablen de drogas? ¿Con el dealer? ¿Con los distribuidores? ¿Con sus amigos que están en el mismo nivel de desinformación? Es ideal que lo puedan platicar contigo, que eres la persona que los ama profundamente y que quiere lo mejor para ellos y ellas. Lo otro es que esto no quiere decir que no hayan reglas en tu casa. Es tu casa, son tus reglas y tú estableces esos límites. Tú puedes decidir si en tu casa se usan o no se usan sustancias o qué sustancias se usan. Pero no es una decisión que tú tomas desde el temor, desde el miedo a que tu hijo, tu hija se convierta, entre comillas, en un adicto. No, es una decisión que tú tomas desde ti mismo, sabiendo reconociendo las consecuencias de esa decisión que tú tomas y que luego puedes quizás retomar y decir, bueno, quizás esto no, esto que dije quizás no sea lo mejor, ¿no? Pero, insisto, en la medida en que nutres esa relación, en que te permites hablar de eso, compartir espacios, eh, plantear tus vulnerabilidades, esta discusión es mucho más profunda, digamos, y tiene mejores efectos. Y finalmente, insisto, no vas a poder estar en todos los lugares donde están tus hijos y tus hijas, ni en todas las fiestas. No puedes controlar que no tengan acceso a las sustancias. Seguramente las van a tener. Entonces confía en que lo que hiciste es lo que esa cantidad de decisiones que has tomado a lo largo de la vida con esta persona que has ido formando, es lo que la formó o lo formó. Y confía en las decisiones que esa persona toma. Y si en algún momento esa persona, tu hijo, tu hija, tu sobrino, lo que sea, toma una mala decisión, tú vas a estar allí para acompañarlo, no para señalarlo, no para recriminarle, sino que reconoces que es una persona como tú, que también ha cometido errores y que sin embargo, pues la vida sigue, ¿no? Y aprendemos de ellos, ¿no? Eso es el decálogo, lo vamos a promocionar más adelante. Andrés, no sé, algo más para decir. Pues creo que ha sido fundamental lo que has comentado, Angélica, que el punto es basarse en relaciones de confianza y no de abuso, que podamos acercarnos a las personas más pequeñas de nuestros entornos y comunidades y que se puedan acercar con uno, con una, para poder hablar, para poder satisfacer curiosidades y que la respuesta que encuentren no sea, no se habla de esas cosas, di no, o enojo, o violencia y maltrato, ¿no? Sino justamente todo lo contrario, escucha, diálogo, abrazo, incluso si van creciendo, poder acompañar en ciertas experiencias. Más adelante va a estar Lugo, que es este gran peluche usuario de drogas, que es un referentazo para poder hablar con estudiantes, con
como detonar diálogos en la familia, y que yo espero justo aquí de la producción, me han hecho llegar unas preguntas que han compartido. Espero que lo que compartió Angélica en el punto 9 haya servido como referencia para la pregunta que nos comparte Cristel, y que yo creo que con el tema que nos menciona Rivaldo, es que en efecto creo que hay muchas narrativas que son mucho más tóxicas que cualquier sustancia psicoactiva, que la narrativa del sueño americano, que ese tipo de aspectos en los cuales se fomenta que las personas asuman un montón de riesgos y que generan un montón de daños al tejido social, son más peligrosas que acercarse a cualquier sustancia, y que eso no sea lo que rompe nuestros vínculos. Por eso es fundamental también, como dicen desde Elementa, desintoxicar nuestras narrativas, poder concebir un mundo libre y con drogas, y que podamos saber que están en nuestra gaveta, en nuestro baño, que pueden crecer en macetas y en jardines, que son plantas y sustancias que están en este mundo desde antes de que fuéramos seres humanos, y que desde ahí es que podemos tener también un acercamiento incluso respetuoso con estos seres, que muchos son también seres vivos, y que también desde otras cosmovisiones se enseña. Las niñas y los niños wixárikas pueden tener una conexión muy profunda, por ejemplo, con el jicuri o el peyote, y una vida plena, sana y sabia. Y no es un tipo de relación con las sustancias como esta que nos venden, de que todo es adicción o todo es dependencia, sino que van a poderse dar otro tipo de vínculos. Y si saben que hay algo con lo que tú te relacionas también bien, se pueden desarrollar relaciones también saludables, desde la abstinencia, que es la forma para no tener ningún riesgo, al igual que con la sexualidad, o desde un uso mesurado, conociendo qué es, dosis, analizando sustancias, acercándote a este tipo de información, reconociendo vías de administración, todos estos temas que por supuesto en esta media hora no da tiempo para profundizar, pero que esperamos puedan reconocer en el decálogo que estará disponible en la página de Dromómanos y en las redes sociales, y pues con la apertura, creo que por parte de mía, de Angélica, de las organizaciones que formamos este espacio, para que se acerquen, para hablar en contextos de clases, para si les falta información para estas conversaciones, pues ahí están las redes sociales y se pueden hacer las preguntas, y si no sabemos lo investigamos en conjunto. Por mi parte creo que sería eso, que podemos construir la paz hacia estas plantas y sustancias que también tanto nos enseñan y que pues están muy, muy cerca. Entonces, digamos no a la guerra y sí al diálogo. Con eso creo que podríamos quedarme por mi parte. Angélica, si gusta cerrar. Agradecer el Por mi espacio, parte, por supuesto, al Dromofest. no, por mi parte, solamente invitarles a romper el tabú. Rompamos el tabú sobre las sustancias ilegalizadas y abramos esa caja de Pandora. Enfrentémonos a eso, ¿no? Ya sé que cuesta un poco, ¿no? Atravesar ese miedo que nos da, ¿no? Pero confiemos en nosotras, en nosotros, y confiemos también en nuestros menores, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes no son tontos, no son ingenuos ni ingenuas, tienen mucho conocimiento, a veces mucho más que nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces reconozcamos eso y atrevámonos a abrir esa puerta. Insisto, si no la queremos abrir, igual las sustancias están ahí. No van a dejar de existir porque no decidamos hablar con ellos. Y ellos y ellas van a hablar con otras personas, quizá no las más indicadas. Entonces, insisto, ¿con quién quieres que tus hijos y tus hijas hablen de drogas? Con esta pregunta terminaría, y nuevamente también agradecer el espacio a Dromómanos y a todas las organizaciones que han participado y a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por su interés. Seguimos en redes, ¿no? Leyendo sus reacciones.